¿Se puede vivir de las rentas indefinidamente únicamente utilizando Bitcoin como colateral? Vamos a verlo en el vídeo de hoy. Bienvenidos a Bitcoin para pobres. Ahora vamos a ver Bitcoin, creativo, tecnología y el futuro. Bitcoin para pobres también es un libro, pero no le aprieta mono, sino que es gratis en PDF. Me lo deis abajo en los comentarios. Aquí no es consejos financieros, o sea, educación y entretenimiento. Vamos a ver cómo está la cosa hoy. Estamos en codicias 22. Precio acaba de perder los 98, pero estamos ahí en esa zona. Nos hemos tirado un día entero casi por encima de 98. Está tocando las puertas de 100.000 otra vez. Y la mempool está, bueno, sigue estando barata. Vale. Bueno, hoy va a ser un día especial. No vamos a hablar mucho de noticias y tal, sino que en varios foros donde estoy, bueno, entre ellos el foro de Telegram de este canal, que lo tenéis abajo y es gratis. Y ahí tenéis al Murciano y a Pepe y a Kira y a todos los demás discutiendo sobre miles de temas. Pero salió el otro día un tema muy interesante que lo lanzó un tal On The Loop, y era sobre el tema de obtener préstamos utilizando Bitcoin como colateral y si sería factible vivir de esos préstamos de por vida, ¿vale? Y esto choca mucho. Dice, ¿cómo va a vivir de un préstamo eternamente, ¿no? Obviamente tendrás que pagar el interés, tendrás que devolver el principal. Esto suena demasiado bonito para ser verdad, esto no es posible, ¿vale? Pero cuidado con esto, ¿no? Porque cuando tú piensas que algo no es posible, puede ser que no sea posible o puede ser que tu mentalidad no te deje ver las cosas como son de verdad, cómo funcionan de verdad, ¿no? Los que construían coches de caballos, pues no se imaginaban que podía haber un vehículo a motor. ¿Ah? Los que fabricaban carretes de fotografía no se imaginaban que iba a haber una fotografía digital, ¿no? Y los que somos pobres no nos imaginamos cómo viven los ricos, cómo viven hoy los ricos y cómo han vivido los ricos toda su vida. Nosotros nos pensamos que todo el mundo trabaja, intercambia su tiempo por dinero, crea riqueza, se ve recompensado por esa riqueza y con eso, de eso vive y de eso va pagando impuestos y vas pagando préstamos si los tienes y vas tal, ¿no? Pero esto no es así. Hay dos tipos de individuos, los ricos y los pobres. Los pobres trabajan por su dinero. Los ricos tienen activos y los activos les producen liquidez y ellos viven de esa liquidez de forma indefinida. O sea que esto no es nuevo. Esto es nuevo. Lo que pasa es que hay una línea que divide a los ricos de los pobres. Nosotros estamos en la parte de los pobres, por eso somos Bitcoin para pobres. Pero si no empiezas a abrir un poquito tu mente e intentar ver un poquito cómo vive Elon Musk, cómo vive Bill Gates, cómo vive el Kiyosaki, cómo vive Jeff Bezos, cómo viven todos, el Warren Buffett y toda esta gente, aunque tú no tengas ese dinero, ni vas a tenerlo nunca, da igual. Pero si siguen las estrategias que ellos siguen, estarán más cerca de ver la forma de llegar a eso, ¿no? De llegar a eso y de entenderlo, por lo menos. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, un ejercicio de especulación, a ver si se podría vivir de tu Bitcoin sin venderlo nunca. Porque la solución que mucha gente piensa que tiene, dice, no, yo tengo algo de Bitcoin, cuando llegue al millón, pues empiezo a vender un poquito y voy vendiendo y voy viviendo de eso. Eso está bien, pero tiene sus defectos, ¿vale? Para empezar, los impuestos. Si vendes Bitcoin, te van a pegar un palo del 30%. Y me diréis, no, a ver que lo tengo sin KIC y tal. Bueno, entonces vas a tener que venderlo peer-to-peer, en un callejón oscuro, que te den billetes, si es que existen los billetes todavía, y demás, ¿no? Por supuesto, aquí defendemos el Bitcoin sin KIC por muchas razones, pero para la mayoría de las personas eso no sería factible. Entonces, la mayoría de las personas que van a vender Bitcoin en Coinbase y van a pagar un 30% de impuestos. Que dices, bueno, pues le gano un 70%, vale. Pero hay otra forma mucho mejor que eso. Y bueno, y aparte de eso, te vas a perder, una vez que has vendido Bitcoin, te estás perdiendo todas las revalorizaciones futuras. Cuando suba a 10 millones, tú ya no tienes Bitcoin. Cuando suba a 100 millones, tú ya no tienes Bitcoin.
Y te va a pasar como a de las pizzas, o te va a pasar como a todo el mundo que vendió $1, o a $5, o a $10, ¿no? O sea, si hubiera una forma factible, realista, de extraer liquidez de tu Bitcoin sin vender, por una parte no pagas impuestos y por otra te aprovechas de las revalorizaciones futuras, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de deuda. Y esto es el primer concepto que quiero que tengáis claro, es que la deuda, todo el mundo me dice, y yo también lo pensaba así, que la deuda es algo malo, que es mejor no tener nada de deuda. Si puedes pagar la hipoteca rápido, la pagas rápido, ¡pum! Y nunca más pides préstamos, ni utilices la Visa ni la Mastercard. La deuda es mala, ¿vale? Es el primer error de los pobres. La deuda, hay dos tipos de deuda. Deuda mala y deuda buena. La deuda para invertir es buena siempre que tengas un colateral sólido. Y la deuda sin colateral, la deuda para consumo, la deuda para gastártelo en viajes y en divertirte, esa es una deuda normalmente sin colateral, que es tirando de la tarjeta Visa, y esa deuda es malísima. Eso te empobrece mucho más, ¿no? Entonces, dos tipos de deuda. Deuda mala, la que usan los pobres. Deuda buena, la que usan los ricos y viven indefinidamente de esa deuda buena, que la utilizan para invertir o para reinvertir, pero también en parte para vivir, para tener liquidez, porque tienen activos, porque tienen colateral sólido. Y para esto es importante el colateral, y para eso está Bitcoin. ¿Vale? Eso va a empezar. La deuda es mala, pensamiento de pobres. Empezar a quitar eso de la cabeza. La deuda inteligente, la deuda sostenible, la deuda para invertir, la deuda con colateral es buena y necesaria. Eso va a empezar. O sea, piensa como los ricos. Luego, dos conceptos que hay que tener muy claros aquí. Cuando tú pides un préstamo, tú pides 100.000 euros al banco, el banco te los da, tienes que poner una garantía, un colateral. Entonces, tienes dos cosas que tú le debes al banco, ¿no? Una es el interés que te haya puesto anual, que se lo tienes que pagar normalmente cada mes, o como acuerdes, se puede pagar cada 6 meses, o se puede pagar al final del año, o se puede recapitalizar el interés encima del principal. Y luego está el principal, que es lo que te han prestado, ¿no? Si a ti te prestan 100.000, los 100.000 sería el principal y el interés sería el 5% que te cobran sobre esos 100.000, ¿no? Entonces pasa el primer año, le devuelves 105.000, se anula el préstamo y ya está. Y Santas Pascuas, ¿no? Vale, hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, el banco te va a conceder a ti un préstamo si tú le pagas el interés de forma regular y si tiene garantías de que tú tienes un colateral valioso y puede tirar de eso para recuperar su principal. O sea, el banco solo tiene dos condiciones. Paga el interés y garantízame el principal. El principal no tienes por qué pagarlo, pero lo tienes que garantizar. Eso es muy importante, porque si no, no vamos a comprender lo siguiente, ¿no? Luego, también estamos muy acostumbrados en España, por ejemplo, que los préstamos, sobre todo las hipotecas, son a la francesa. A la francesa es que tienes que ir devolviendo cada mes parte del principal y el interés. Y parte del principal y el interés, y parte del principal y el interés. Mientras que las hipotecas o los préstamos a la americana, tú devuelves solo el interés y al final del periodo del contrato se devuelve el principal. O sea, entonces los préstamos que vamos a hablar aquí son mucho mejor, son mucho más interesantes los préstamos a la americana. Para empresas, también existe otra cosa que es parecida, que se llama la línea de crédito. Que tú tienes ahí un dinero disponible, solo coges lo que necesitas, sobre lo que has cogido vas devolviendo el interés en los plazos pactados, pero el principal como que se queda ahí porque tú has garantizado ese principal con otro colateral que es tu empresa, es tu facturación, el stock que tengas, los edificios o cualquier otro activo que tengas que hace que el banco esté tranquilo porque tiene el principal asegurado. Y si tuviera que tirar de ahí, tiraría de ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, pues, las ventajas de
de tomar prestado en lugar de vender Bitcoin son sobre todo los impuestos y la liquidez que obtienes, ¿no? Y que vas a beneficiarte de las revalorizaciones futuras de Bitcoin, ¿no? Pero aquí el concepto clave, que esto es imposible, que le explota a todo el mundo la cabeza con esto y que nadie comprende, y a mí también me costó, ¿no? Es que tú, cuando finaliza el periodo, cuando tú estás pagando tu casa, ¿no? Y la pagas a 25 años, ¿vale? Y llega el último mes ese y pagas la última cuota y dices, ya, qué bien, ya me he quitado la hipoteca, por Dios. Pero entonces, el banco o tú mismo os podéis sentar y decir, oye, mira, he sido un buen cliente, te he pagado los intereses de forma regular, te he pagado el principal, vamos a refinanciar. Ahora tengo un colateral de la hostia que encima vale mucho más de lo que valía al principio, hace 25 años. Entonces, vamos a refinanciar y me dejas $500,000 para ir viviendo yo tranquilamente de esto y ya te lo iré devolviendo. Y el banco va a ver que le está dejando, que tiene el principal cubierto porque tienes un colateral de la hostia y ha visto, porque ya te conoce, que pagas el interés de forma regular. Con lo cual va a decir que sí. Cualquier banco te va a decir que sí a eso. Entonces, has estado 25 años devolviéndole dinero al banco y tú te has beneficiado de eso y el banco también. Y ahora puedes estirarlo otros 25 o 30 años, con lo cual, con tan solo hacer una refinanciación, ya has hecho has vivido de la deuda de por vida. Y el banco gana y tú ganas. Y el banco no se arriesga porque tiene tu casa y tú te arriesgas solo si cae el dinero, si cae el valor de tu casa, si viene una crisis muy gorda, si por lo que sea tú no puedes pagar los intereses y demás, ¿no? Eso que la deuda se puede refinanciar, la deuda se refinancia. Todo el mundo que es empresario refinancia deudas de forma regular. Cada año, cada 5 años, cada 10 años se refinancia la deuda. Y el principal, cuando refinancias la deuda, el principal no tienes por qué devolverlo. Pues en esa refinanciación incluyes el principal que le debes al banco, le sumas otro principal que te va a dejar, acordáis otro interés y sigues estirando el chicle hasta que el banco o tú quieras y con un contrato en que se tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Vale? Ahora, si hacemos esto con Bitcoin, pues Bitcoin es el activo estrella para hacer esto. No hay nada mejor que Bitcoin. El ladrillo que acabo de nombrar es muy inferior a Bitcoin porque el ladrillo no es líquido, el ladrillo tiene fases de caída en los precios, lo que pasó en 2008, muchas zonas no se recuperaron, bajó el precio de la vivienda un 50% y no se recuperaron en 10 años. O sea, eso no, con un activo así el riesgo es mucho mayor, ¿no? Pero con Bitcoin es el activo más predecible, el activo que más se revaloriza. Un activo que te da un anualizado del 30, 40, 50% cada año. Incluso si le metes el año malo que tiene cada 4 años, la media te sale muy positiva. Es súper líquido, se puede ver minuto a minuto cuánto vale. El banco sabe que no se está arriesgando. Te puede hacer un margin call, que ahora explicaremos un poco cómo es. Y el interés que te van a cobrar es muy inferior a lo que se revaloriza Bitcoin. Que Bitcoin se está revalorizando al 20, al 30, al 40, al 50%. ¿Vale? O sea que en ese sentido, pues Bitcoin es mucho más interesante para el banco, sobre todo para el banco, porque tiene garantías de verdad. Y cuando digo banco, digo entidad financiera. Y cuando digo entidad financiera, digo en España, en Alemania o en Estados Unidos. Tú tu Bitcoin la pones donde tú quieras. Y ahora veremos ejemplos de americanos. Y no, el mundo es un pañuelo. O sea, aquí no, porque no tienes por qué quedarte en la Caixa de Albacete. No, tú te puedes ir a Unchained, que está en Estados Unidos, y allí te dan un préstamo en dólares por $100,000. Y ahora lo veremos, ¿no? Bueno, el LTV es el Loan to Value. Loan to Value quiere decir, si tú pones un Bitcoin, que ahora mismo, para redondear, vale $100,000, no deberías tomar prestado más de la mitad de 50. O sea, tomas solo el 50% como máximo
de ese LTV, del valor de ese activo. Yo pongo un Bitcoin como garantía, como colateral, pero le pido al banco que me dé 50.000 solo, no que me dé 100.000. Porque como el precio de Bitcoin sigue siendo volátil, si le pide 100.000, te la está jugando. Y cuando el precio, al pedirle 50.000, por ejemplo, Bitcoin vale 100.000, tú le has pedido 50.000, entramos en un mercado bajista, empieza Bitcoin a bajar, a bajar, a bajar. Cuando llega a 55.000, el banco te hace un margin call, que te hace una llamada y te dice, o me pones más colateral, o tengo que liquidarte, o tengo que vender tu Bitcoin, porque si no, ya no tengo garantías, ya no tengo colateral. Entonces, en ese momento, pues tú, lo seguro hubiera sido que tú tuvieras más Bitcoin o más activos por otro sitio, que pudieras añadir más colateral hasta que pase ese bache temporal que pasa siempre, y una vez que ha pasado ese bache, pues ya tu LTV ya está más seguro. Tienes como más colchón, ¿no? Estos préstamos en Bitcoin deberían ser a 4 años. ¿Por qué 4 años? Mínimo, 4 años mínimo. Porque Bitcoin al final es un activo cíclico, ¿no? Y en esos 4 años nunca ha bajado de precio, sino que ha subido. O sea, si tú coges la evolución de Bitcoin del 2018 al 2022, Bitcoin subió un 100% o un 300%. No sé, coge los 4 años que quieras y Bitcoin siempre sube en 4 años. Sin embargo, si te pilla el año malo de por medio, si lo coges en 2000, el préstamo lo coges en 2021 y luego te llega en 2022 que bajó un 60%, ahí te has quedado con el culo al aire porque tu LTV ha bajado por debajo del 50%. Entonces, por eso, idealmente, estos préstamos se van a tener que ofrecer a 4 años o al menos se pueden ofrecer a 1 año, pero que en el contrato inicial diga que sean prorrogables. Prorrogables mientras los dos clientes sigan estando de acuerdo y mientras sigan cumpliendo las condiciones ambos. ¿Vale? Entonces, lo ideal también sería comenzar abajo. O sea, este año que viene, este año que estamos, le queda todavía bastante revalorización a Bitcoin. Ahora no sería un mal momento para pedir un préstamo en Bitcoin. Pero cuidado porque el 2026 va a ser a la baja. Entonces, lo ideal sería cuando ya ha bajado, cuando ya ha corregido un 30, un 40%, un 50% en 2026, ese es el momento perfecto para pedir un préstamo. Porque ya de ahí le queda más que subida, subida y subida. Luego también a la hora de pedir préstamos no deberías perder la custodia de tu Bitcoin. Y hay formas de hacer esto con multifirma, smart contract y demás. Ellos al final no quieren tu Bitcoin, lo único que quieren es que les pagues. Y lo único que quieren es garantías. Entonces, por si acaso, para cubrirte las espaldas, si tú pones un Bitcoin como colateral, lo ideal sería que tuvieras otro en billetera fría, por si las cosas vienen muy mal, lo añades si ves que te hacen un margin call, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo con una casa, porque parece que con la vivienda pues estamos todos más acostumbrados, ¿no? Tú tienes una casa que vale 100.000 dólares, ¿no? Le pides al préstamo un banco de 50.000 dólares. Eso es un LTV del 50%. Se lo pides a 5 años con el 5% de interés anual. Entonces, le vas a pagar al banco en intereses 12.500 dólares de los 50.000 que te ha dejado. ¿Y de dónde saco ese dinero? Entonces tendré que seguir trabajando para pagar los intereses del préstamo, ¿no? No necesariamente, porque te ha dejado 50.000. Tú tienes 50.000 dólares en tu cuenta, son tuyos. Pero puedes gastar en lo que quieras, e invertir en Bitcoin o lo que sea, pero tienes 50.000 dólares. De esos puedes pagarle el interés al banco. Y como hemos dicho, el préstamo debe ser a la americana, no a la francesa. Entonces, bueno, pues te quedan a ti, después de haber pagado el interés de esos 5 años, al 5%, te quedan a ti 37.500 dólares, con lo cual puedes vivir de eso, puedes invertir. Esto no es que sea mucho dinero, pero bueno, es el ejemplo. Si vuestra casa vale $500.000, pues multiplica esto por 5, ¿vale? Entonces llega al final del periodo y entonces
lo normal que piensa la gente es, bueno, ahora tendré que devolver los 50.000. Me ha dejado 50.000, solo le he pagado el interés, ahora tendré que devolver los 50.000, ¿no? Porque si no, esto es dinero infinito, esto es una estafa, le estoy estafando al banco, ¿no? No necesariamente. Puedes devolver los 50.000, como ya has pagado el capital, pues se termina el contrato y se acabó. Pero, y aquí es donde, como digo siempre, aquí es donde nos explota la cabeza, puede refinanciar. Tú has sido un buen cliente para el banco, durante los 5 años has pagado el interés, ahora tu casa ha subido de valor, tu casa se ha multiplicado por 2, tu casa ahora vale 200.000, tú pusiste tu casa como colateral cuando valía 100.000, pero ahora tienes doble colateral porque vale 200.000. Entonces puedes utilizar el colateral extra que se ha generado por sí solo en esos 5 años y pedir un nuevo préstamo exactamente con las mismas condiciones de antes, que te dejen 50.000, al LTV 50%, a 5% de interés, a 5 años, y hacer la jugada de nuevo. Y cada 5 años repetir esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si tu casa sigue subiendo de precio, se multiplica por 2 cada 5 años, que en algunas zonas sí que lo hacen, pero en muchas no. Esto es dinero infinito. Esto es, puedes estirar el chicle para siempre. Y cuando te mueras, tus hijos pueden seguir estirando el chicle. Esto es así. Esto no es magia, esto es dinero fiat y el puente que hay entre el dinero fiat infinito y el dinero más escaso que existe y la mejor inversión que hay, que es Bitcoin. Este ejemplo lo he puesto con una vivienda para que parezca que más sencillo, pero bueno, con Bitcoin es muchísimo mejor, infinitamente mejor. Bitcoin es súper líquido, apretando un botón se vende, está teniendo unas revalorizaciones anualizadas, incluyendo las caídas del 40%. Tienes la posibilidad de hacer multifirma, con lo cual no pierdes custodia. Se puede verificar exactamente al momento, no hay trampa ni cartón. Si es Bitcoin. Con la casa puedes tener problemas de averías ocultas, de defectos estructurales, de aluminosis y miles de problemas. Pero bueno, aquí un ejemplo con 5 Bitcoin, ¿no? Tú tienes 5 Bitcoin que valen $500.000. Pides un préstamo, no te quieres arriesgar con un LTV más del 50%, de nuevo el interés al 5%, a 5 años. Entonces te prestan $250.000, te prestan la mitad de lo que tú pones como garantía. Pero cuando vienes a refinanciar, cuando pasan esos 5 años, tu Bitcoin ya vale 2,5 millones. O sea, en 2030 las perspectivas más pesimistas es que Bitcoin valga $500.000. Como tienes 5 Bitcoin, esos son 2,5 millones de dólares. Tu colateral se ha multiplicado por 5. Y el banco solo necesita 500.000 de colateral. Los otros 2 millones son colateral extra que te ha surgido de la revalorización que tiene Bitcoin cada año. Como tienes colateral extra, como tienes algo más que ofrecer al banco, el banco va a decir, o sea, te puede dar, vamos a refinanciar, te puedo dar otro préstamo porque me estás dando más colateral. Y en ese préstamo nuevo te absorbemos el préstamo anterior, te mantenemos el interés o te lo subimos un poco, te lo bajamos un poco porque es buen cliente y suma y sigue. Y tú de ese dinero vas extrayendo un sueldo cada mes, te dejas un poquito para pagar el interés, cada 5 años refinancias, cada 5 años Bitcoin se ha multiplicado por 3, por 4, por 5. El banco está contento porque sigue teniendo su colateral, de hecho cada vez tiene más colateral, está contento porque tú le estás pagando el interés, tú estás contento porque estás extrayendo liquidez de tu Bitcoin sin venderla y todo el mundo está contento. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Estás estafando tú a los bancos? ¿Le estás engañando? ¿Has encontrado un loop en el sistema y vas a arruinar a la banca? No. Resulta que los bancos viven de esto. Y han vivido esto toda su vida. Los bancos generan deuda, generan dinero fiat, que es deuda, y lo único que tienen que hacer es buscar algo para apoyar esa deuda con un activo. Tienen que buscar ese colateral. Y ese colateral eres tú. Ese colateral es tu casa. Ese colateral es tu Bitcoin. Si encuentran un colateral muy bueno,
como es Bitcoin, que es el mejor colateral que existe, los bancos dicen, o sea, es que el principal lo tengo cubierto y el interés me lo están pagando. Suma y sigue. What's not to like? O sea, los bancos viven de eso, viven de prestar dinero. Ellos tienen esa la gran ventaja que tienen una pequeña impresora de dinero en su oficina, en la oficina de Albacete. Ellos pueden generar deuda, pueden generar un pasivo de la nada, pero si llegas tú y le apoyas ese pasivo con un activo duro, durísimo, como es Bitcoin, o sea, es un chollo. Para los bancos esto es un chollo. No es que tú estás engañando al banco, no. Ni ellos a ti. Esto es una sinergia brutal y los dos salís ganando. De nuevo, los KBAs que esto tiene, pues ya sabéis los que son. Ahora los veremos. ¿Esto es dinero infinito? Pues si tienes 5 BTC y cada vez necesitarás menos BTC, sí, esto es dinero infinito. No hay fallo en este sistema. No hay, no hay, no hay, no es un Ponzi. Esto no es un Ponzi, porque el Ponzi no está basado en nada. Pero esto está basado en Bitcoin, que es un activo escasísimo que todo el mundo quiere, que lo quiere BlackRock, que lo quiere MicroStrategy, que lo quiere la Reserva de los Estados Unidos, que lo quiere China, que lo quiere Rusia, que lo quiere todo el mundo y solo hay 21 millones. Entonces, esto sí que no es un Ponzi, esto es un anti-Ponzi. Los caveats que hemos puesto antes, pues ya sabéis, que si te arriesgas con LTV demasiado alto, el año malo puede bajar más de un 50% y ahí deberías tener algo más. Esto solo funciona si Bitcoin sigue subiendo mínimo un 20% anualizado de media. Si Bitcoin deja de subir, esto ya no funciona. Si Bitcoin llega a 1 millón y se queda estancado en 1 millón para siempre, esto ya no funciona. Este sistema solo funciona si Bitcoin sube y sube y sube. Y como Bitcoin es escasísimo y el dinero fiat es infinito, Bitcoin no le queda otra que cuando lo mides en fiat, no le queda otra que subir y subir y subir. Es que yo no veo otra posibilidad, la verdad. Bitcoin o se va a cero o se va a infinito. Entonces, ¿por qué esto no está ocurriendo todavía? Bueno, por parte de los bancos, por desconocimiento, por miedo, por regulaciones, y por parte del inversor, por parte del que tiene Bitcoin, por la mentalidad de pobre, porque los que somos pobres, pues hemos vivido trabajando toda la vida, nos han dicho que la deuda es mala, que hay que trabajar, que el dinero no sale de los árboles, que si no trabajas y luego pagas tu deuda y pagas tu interés y tal, y que no hay otra forma, que es trabajar, intercambiar tu tiempo por dinero, generar valor. Sí, eso está muy bien y eso lo hacemos todos y tal, pero hay mucha gente que no vive así, hay mucha gente que no intercambia su tiempo por dinero, porque se han dado cuenta que lo importante es tener activos y hacer que los activos trabajen para ti. No hay otro activo mejor que Bitcoin para esto, no hay otro colateral más sólido que Bitcoin y por tanto, a partir de cierta cantidad de Bitcoin, te puedes empezar a plantear la posibilidad de vivir de las rentas de Bitcoin de por vida. Bueno, y todo esto surgió porque el amigo On The Loop puso en el foro de Telegram de este canal, que lo tenéis aquí abajo, uniros, hay discusiones muy interesantes. Yo lo sigo a medias porque la gente habla mucho, ¿no? Pero cada vez que miro hay 400 mensajes. Pero de vez en cuando me engancho ahí, ¿no? Y bueno, hizo una simulación con ChatGPT, que os la dejaré aquí abajo. Y el On The Loop este señor o señora, no sabemos quién es, se mantiene anónimo, pues hizo una simulación dice, quiero vivir de mi Bitcoin, quiero tener un sueldo tengo 5 Bitcoin, quiero obtener un sueldo obteniendo préstamos indefinidos, refinanciándolos cada año al 5%, vamos a calcular un 7% de inflación, vamos a hacer un LTV bajo porque no quiero arriesgar demasiado. De hecho, el LTV inicial que aquí con el que se juega es el 12%, eso es muy bajo, es bajísimo.
O sea, aquí el riesgo es cero, pero yo quiero un sueldo para mí cada año de 60.000 euros. ¿Es posible esto o no? Y ChatGPT, que la verdad es que si le haces bien las preguntas, si le haces bien los prompts, hace unos análisis cojonudos. Yo os recomiendo que utilicéis ChatGPT y empecéis a aprender a comunicaros con la máquina. Si haces las preguntas correctas, responde muy bien. Entonces, bueno, ChatGPT tira de la historia, tira de cómo ha ido Bitcoin en los últimos años y te proyecta hacia el futuro y ve que cada 3 años buenos hay uno malo y ve que no debes arriesgarte mucho con un LTV muy alto y tal. Y ha hecho estos cálculos, ¿no? O sea, tú tienes 5 Bitcoin, por lo tanto estás ofreciéndole al banco 500.000 de colateral, lo que hemos dicho antes, ¿no? El préstamo solicitado es de 60, con lo cual aquí tienes un LTV muy bajo. Pero cada año tú le renuevas el préstamo. O sea, el primer año, como todavía no le debías nada, pues pagas cero de interés más cero de tal. Esto creo que es un error, porque al final del año sí tienes que pagar los intereses de los 60.000 que te dejó al principio del año. O sea que aquí sí que habría que pagar el 5% de 60.000. Serán como, no sé, 3.000 o por ahí. ¿3.000 puede ser? Sí, 3.000. En el segundo año ya tu Bitcoin resulta que ha subido y ha subido un 40%. Entonces tienes más colateral que ofrecer al banco, más garantías. Ahora ya no tienes 500.000 como antes, amigo. Ahora tienes 700.000 de colateral. Y eso el banco te lo tiene que tener en cuenta y te lo va a tener en cuenta. Y entonces te va a querer refinanciar porque tú ahora has llegado ahí y has puesto sobre la mesa más pasta. Si Bitcoin se hubiera quedado en 500.000, tus 5 Bitcoin en 500.000, el banco no te refinancia. No te refinancia porque dice, a ver, no te puedo refinanciar porque esta es la garantía que tú me pusiste y esto es lo que me debes. Con un LTV relativamente bajo no te puedo refinanciar. Pero bueno, estos números se pueden mover de una forma o de otra dependiendo de si lo quieres hacer con un Bitcoin, si te arriesgas con un LTV más alto. Nunca el LTV nunca debe sobrepasar el 50%, pero a mí, por ejemplo, un LTV del 12% me parece muy bajo. Estás poniendo demasiado colateral para lo que estás sacando. Vale, esa es mi idea, ¿no? Mi opinión, que puede estar equivocado. Aquí de nuevo le solicitas de los 60, al banco le sigues debiendo el principal, que son 60.000, pero el segundo año, como te lo ha gastado bueno, aquí en este ejemplo concreto no está, ni siquiera está pagando los intereses, sino que le está añadiendo los intereses al principal. Entonces está capitalizando los intereses. Entonces la deuda va a aumentar. Yo esto no lo haría así tampoco. Yo de esos 60.000 pagaría los intereses, que son 3.000, y con los otros 57.000 vivo. Con 57.000 euros se puede vivir muy bien en muchos sitios. El segundo año llegas y como te quieres cubrir de la inflación, que es un 7%, le pides un nuevo, refinancias y le pides un nuevo préstamo, un nuevo principal de 64.000. Como tienes 700.000 de colateral porque tu Bitcoin ha subido, entonces estás poniendo un préstamo donde el LTV antes era del 12 y ahora ya subió al 18, pero sigue siendo un LTV muy bajo. Entonces, la deuda al final del año pues serían los 60.000 más los 3.000 más los 64.000. Tú ahora le debes al banco 127.200. Es ese, digamos, tu principal. Pero el banco está contento, el banco no tiene prisa en que tú le devuelvas el principal, siempre y cuando tú tengas suficiente colateral. Y de colateral tiene 700.000, con lo que el banco está muy tranquilo. Pepe, el del banco, duerme tranquilo por la noche sabiendo que si tú no le pagas los 127.000, puede tirar de los 700.000. Año 3, vemos la misma operación, pero es que ya Bitcoin sube de precio de nuevo y ya vale 980.000. Ya vale 1.000.000 los 5 Bitcoin que tienes. Entonces, suma la deuda anterior, los principales anteriores, y ahora tienes una nueva deuda de 200.000 que está más que cubierta por 5 veces con el 1.000.000 que tú has puesto. Por tanto, ahí el LTV subiría a un 20% que sigue siendo bajísimo. Y bueno, y no me quiero alargar, o dejaré aquí abajo, y hay muchas más. Aquí hay una tabla con cómo
si pagas interés, si no pagas interés, si recapitalizas el interés, si no, si sí, tal. Pero aquí lo principal que hay que tener en cuenta es que esto se lleva haciendo toda la vida. Siempre y cuando tengas suficiente activo, suficiente colateral. Y que ese colateral se revalorice. Lo cual siempre ocurre porque la inflación empuja hacia arriba al colateral, a los activos. La vivienda en Manhattan siempre sube de precio, el oro siempre sube de precio a largo plazo, Bitcoin siempre sube de precio a largo plazo, todos los activos sólidos, todos los activos duros suben de precio a largo plazo. Y hasta la bolsa sube de precio. Entonces, lo principal que tiene que tener en cuenta aquí es que, bueno, que si utilizas la deuda de forma inteligente para que tu dinero, para que tus activos trabajen para ti, esto es más que posible. Tienes que tener en cuenta que al banco no le importa refinanciarte siempre y cuando tengas más colateral que antes, y ahí está el kit de la cuestión, tienes que tener más colateral que antes. Cuando termine el contrato, tienes que ofrecerle al banco algo para que esté tranquilo. Y qué mejor que un 40% anual de colateral extra. Hay muchas entidades financieras que están dispuestas a prestar este dinero a la americana, o sea, devolviendo solo el interés, y al final del contrato se refinancia, incluyes el principal anterior, se lo incluyes al nuevo principal, de ahí calculas el tanto por ciento que le tienes que pagar al banco, las costas que eso tenga, y estiramos otros 5 años el préstamo. Esto parece dinero infinito, esto parece magia, dinero mágico de internet, esto parece un esquema Ponzi, pero no lo es. Así funciona el mundo de las finanzas a partir de cierto nivel. Y cuando tienes algo de Bitcoin, ya te puedes empezar a plantear, a lo mejor tienes que esperarte 5 años a que tu 0,1 Bitcoin suba a una cantidad. Básicamente, yo creo que esto es factible si tú eres capaz de vivir con la mitad de lo que vale tu Bitcoin ahora. O sea, si tú eres un Bitcoin ahora, un Bitcoin entero, si eres capaz de vivir un año con $50.000, entonces te lo puedes empezar a plantear. Antes no. Entonces, esto hemos tenido aquí discusiones bizantinas en varios foros. Hay gente que lo ve, hay gente que no lo ve. Dice, ¿tú te crees que los bancos son tontos? ¿Tú te crees que eso es dinero infinito? ¿Tú crees que le vas a pagar el interés al banco con el dinero que te han dejado ellos a ti? Eso no puede funcionar en la vida. Tú tienes que trabajar y extraer liquidez de otro sitio, y de tu sueldo, o de otras inversiones que tengas, o de dividendos, y de ahí le vas pagando el interés, y luego le tienes que devolver el principal. Los bancos no son tontos. ¿Tú crees que...? Mentalidad de pobre. Cambia el chip porque así ha funcionado toda la vida el mundo de las finanzas. Y eso lo explica muy bien el Kiyosaki. Kiyosaki tiene muchos detractores y es un poco cantamañanas también, pero esto sí lo clava. O sea, los ricos viven de sus activos. Los pobres viven de su sueldo. Tienes que tener activos en un mundo inflacionario. Si no tienes activos, cada vez vas a ser más pobre. Me da igual que seas el médico número 1 del mundo, que seas el informático que todo el mundo quiere, que no sé qué. La peor manera de financiarse es con un sueldo. La mejor manera de financiarse es con activos. Si queréis profundizar más en esto, podéis leer los libros de Kiyosaki donde explica exactamente esto. Y todo esto es debido a la inflación. En un mundo donde se imprime dinero, en un mundo donde hay inflación y es mucha más de la que te dicen, en un mundo donde siempre se va a seguir imprimiendo dinero, todos los barcos van a subir con la marea. Y Bitcoin es el barco que más sube con la marea, sube muy por encima de esa marea. Y por tanto vas a poder utilizar Bitcoin como colateral de forma indefinida, tú y tus hijos y tus nietos,
sin gastarte ni un satoshi. Esto funciona. Y me imagino que os va a explotar la cabeza más de uno y me vais a decir que esto es una fantasía, y que es arriesgadísimo y que el que haga esto se va a arruinar. Y ya os he puesto los varios caveats que hay, que son que tienes que tener suficiente, tienes que estar muy cubierto. No solo no hacer nunca un LTV de más del 50%, sino tú, aparte en tu billetera fría, tener un Bitcoin o 2 o 3 o 4 más ahí reservados por si acaso nos viene un mercado bajista muy malo y añadir colateral y que no te liquiden. Y en el peor de los casos, el peor de los casos que tú has puesto un Bitcoin y te liquidan, tú has puesto un Bitcoin que valía 100.000, te han dejado 50.000, te liquidan porque Bitcoin ha bajado por debajo de 50.000. Si no hubieras obtenido el préstamo, ahora tendrías 50.000 porque tu Bitcoin ha bajado de valor. Si, como has obtenido el préstamo, tienes 50.000 porque eso ya lo tienes tú en tu bolsillo. Son 50.000 en fiat que lo tienes en tu bolsillo. Con lo cual, si no te lo has gastado, pues el mercado baja un 50%, pues te vas al mercado con esos 50.000 y compras otro Bitcoin. Entonces le dices al banco que se espere o refinancias o lo que sea. Y me estoy poniendo en el peor de los casos, que no debes arriesgarte a que esto ocurra. Nunca debes arriesgarte a que te liquiden. Siempre debes tener suficientes garantías. Pero incluso en el caso más irresponsable, en el peor de los casos, tú has puesto un Bitcoin como colateral y sigues teniendo la capacidad de comprar un Bitcoin. Porque te ha venido un mercado bajista, ha bajado el 50% y tú tienes 50.000 dólares en tu bolsillo, que es lo que vale ahora Bitcoin después de la caída. Y ya digo que esto sí que no lo recomiendo, esto sería una locura, esto sería lo más irresponsable que puedes hacer. Pero si encima lo haces bien y lo haces de forma responsable y tienes colateral de sobra para cubrirte las espaldas, esto es un préstamo que se puede estirar de forma infinita y que puedes obtener un sueldo de Bitcoin a partir de cierta cantidad. Aquí están hablando de 5, pero dentro de poco esto se podrá hacer con 2,5 y dentro de poco se podrá hacer con un Bitcoin. Y hasta con menos. Bueno, ¿y quién te hace eso? ¿Quién te va a prestar dinero poniendo Bitcoin como colateral? Pues mucha gente, y lo llevan haciendo años. Por ejemplo, Ledn, que es como Len, pero cambiando las letras, ¿no? Igual que HODL. Aquí tienes una calculadora de préstamos de Bitcoin, que tú pones un Bitcoin como colateral y ellos te dejan 50.000 dólares. Te dejan como máximo el tener un LTV del 50%, solo te dejan un periodo de 12 meses, pero este periodo suele ser prorrogable. Hay que leer la letra pequeña, si no es prorrogable no lo hagas, porque un año puede ser peligroso si lo haces en el año malo. Y el interés que te están cobrando es del 11,40%. ¿Vale? Entonces, primero, el LTV del 50% me parece muy correcto. Los 12 meses, lo ideal sería que fueran 4 años o más, pero si son prorrogables, me vale. El interés del 11,40% es alto, pero te lo puedes empezar a plantear. Porque Bitcoin en cualquier periodo de 4 años siempre ha subido más de un 26%. El peor periodo de 4 años que puedes escoger, si lo vas buscando, ha sido un 26%. Entonces, te estaría produciendo más del doble de lo que te están cobrando, con lo cual sales ganando. Bueno, aunque este es anual y lo otro sería cada 4 años. Pero bueno, ¿por qué siguen siendo? Y también hay más ejemplos aquí de a ver, este ya lo hemos visto. Otra empresa que también lo hace es Unchained. Unchained, esta va a ser potente, esta es una de las mejores. Aquí hemos puesto que quieres pedir un préstamo de 100.000 dólares. Ellos te van a pedir un 2,5 en multifirma de Bitcoin. Aquí, por tanto, el LTV máximo que te dan ellos son del 39%. Estos se quieren cubrir bien las espaldas, no quieren subir hasta el 50%, pero el 39% es razonable. Tienes aquí los costes que tiene, hay comisiones de apertura, tal. Y el tanto por ciento es, el 16%. Más caro todavía que el anterior. Siguen siendo caros.
pero esto va a bajar. Siguen siendo caros porque hay desconocimiento, porque no hay demanda, porque la gente todavía no conoce muy bien cómo funciona Bitcoin, porque no hay competencia, básicamente. Cuando el Santander, el BBVA y todo el JP Morgan, Morgan Stanley, los bancos chinos, los bancos rusos se den cuenta de esto, van a empezar a competir entre ellos y te van a ofrecer intereses del 9, del 7, del 8, del 4, y cuando lleguen al 5, ya está, ya lo tienes. El 5 para mí es la cifra redonda. Y esto va a ocurrir, y va a ocurrir este año. Luego, más a pequeñita escala, esto se me ha perdido. Esto es lo de hodl hodl. Ah, no, está aquí. Vale. Los de hodl hodl son más peer-to-peer. Estos préstamos son en pequeñas cantidades. Tú le puedes prestar a gente y entonces ellos van a poner Bitcoin como colateral para respaldarte a ti el préstamo, o a la inversa, tú le puedes pedir dinero prestado a la gente. Por ejemplo, aquí hay alguien que te presta hasta $2.000. Aquí, como digo, esto es poca cantidad. Esto es muy poquito, ¿no? Son para si necesitan $1.000, $2.000, $3.000, tal. Pero aquí no vamos a ir a los $100.000. No he visto ninguna cantidad grande aquí. Porque es peer-to-peer y, en fin, no. Pero bueno, vale como ejemplo, ¿no? Alguien te puede prestar, te está ofreciendo que te presta $2.000, te cobra un interés anual del 18%, el LTV máximo que te permite es del 50%, y el periodo es como máximo un año, entre 3 y 12 meses, ¿vale? O sea que se puede hacer a pequeña escala, a mediana escala o a más grande escala, ya dependiendo de lo que tengas y de dónde busques, ¿no? Pero que esto lleva ya ocurriendo años y estos préstamos están muy garantizados porque tú le pides $2.000 a ese tío y te va a pedir que le pongas 4.000 en BTC. Esos 4.000 se quedan en multifirma, en escrow. Los de hodl te hacen de árbitro, multifirma 2 de 3. Si tú has cumplido tus condiciones y has devuelto ese dinero, ellos firman y te devuelven tu colateral. Si tú incumples las condiciones y te quedas con la pasta y desapareces, ellos firman con el otro y el otro recupera tu colateral. Entonces, así funciona esto, ¿no? No sé si me faltaba algo más por comentar. No, creo que ya está. Bueno, ya está. Pues eso, que esto que parece algo increíble, y yo cada vez que tengo esta conversación con gente, pues la gente dice, eso no puede ser, eso no, te estás equivocando ahí, eso no, es imposible que alguien te preste dinero de la nada y que esto sea un ciclo infinito de quitándole leche a la vaca sin darle de comer, ¿no? O extrayendo huevos de oro de la gallina sin echarle de comer a la gallina, ¿no? Bueno, pues si no estáis de acuerdo, si os choca esto, pues decidme abajo en los comentarios dónde falla este razonamiento. Y ya os digo yo que esto es lo que está haciendo Michael Saylor, lo que está haciendo Warren Buffett toda su vida, lo que está haciendo Elon Musk, lo que está haciendo Bill Gates. Y no hace falta ser billonario para hacer esto. Hace falta tener activos que sirvan como colateral. Solo eso. El dinero que te deja el banco lo utilizas para devolver los intereses y el colateral lo vas refinanciando porque tu colateral va subiendo de valor cada año. Bueno, ya se ha hecho un poquillo largo el vídeo. Los sponsors del canal: Bitbox02, billetera suiza, Bitcoin only, código abierto, fácil de usar. Y ya, ahora que están los reyes ahí, qué mejor regalo que una Bitbox, ¿no? Y el complemento ideal, pues la bóveda de titanio de Yoseyomo, donde puedes grabar de forma indeleble tus 24 palabras. Aquí abajo tenéis los links. Ah, bueno, me faltaba esto, sí, ya decía yo. Y me diréis, ya, pero esto lo hace Unchained, lo hace Len, lo hace hodl hodl, pero yo de esa gente no me fío, están en América, yo quiero hacerlo aquí en la oficina del Santander de Albacete, porque yo que tengo aquí mi frutería y tal, y yo me fío de Antonio, que es cajero del Santander de toda la vida. Bueno, pues el Santander y el BBVA y todo esto se van a
ver forzados a hacer este tipo de préstamos, porque si no se quedan obsoletos, se quedan fuera del mercado y dejan de ganar miles y miles y miles de millones de euros en comisiones y en interés, ¿no? Y para que veáis, con vuestro botón, ayer os hablé de que el BBVA en su filial turca está ofreciendo servicios cripto a sus clientes, pero no solo eso, sino que ahora Alfonso Gómez, que es de BBVA de Suiza, ni más ni menos que Suiza, el país más pro Bitcoin que hay en Europa, ha hecho una declaración que dice: Bitcoin no solo responde a las características del oro, sino que es mucho más preciso. Dejaré el artículo aquí si lo queréis ver, pero si el presidente del BBVA Suiza tiene tan buenas palabras para Bitcoin, es que están preparando el terreno para ofrecer servicios Bitcoin como préstamos infinitos, préstamos indefinidos en Bitcoin, porque saben que es el mejor colateral que existe. Bueno, la adivinanza de ayer está, siempre se me olvida deciros, ¿no? Si respondéis con números, YouTube os lo considera que estáis poniendo un número de teléfono. Entonces os lo considera spam y os borra el comentario. Ha acertado Nitube, porque lo ha escrito con letras, y el Buscando la Verdad dice que se lo han quitado por eso. Así que bueno, se lo daremos por buena a los dos. Y la respuesta es 712-953-864. Vale. Y la de hoy, pues de nuevo, calcular el área de este triángulo rectángulo que está pintado de verde, sabiendo que este otro mide 10 y 5. Bueno, yo creo que está facilita, ¿no? Me da a mí la impresión de que es facilita. Bueno, chicos, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.